Buenos días a todos. En primer lugar, en esta primera mesa de la cuarta jornada de Neurogastroenterología y Motilidad Digestiva, vamos a presentar, la primera charla es sobre intervención nutricional de la patología aguda y crónica de un órgano tan importante para la digestión como es el páncreas, presentado por la doctora Sara Jiménez Blanco, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de la Princesa. La doctora Jiménez Blanco participa con nosotros día a día, colabora en el manejo de los pacientes con patología motora y con otras patologías que pueden influir en la nutrición y agradecemos su participación en esta presentación. Cuando acabe podéis hacerle preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, puedes empezar. Muchas gracias por la presentación y por contar conmigo para participar en estas jornadas. Presentaros el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación y, bueno, como introducción, decir que la nutrición en la pancreatitis es una parte fundamental del tratamiento médico-quirúrgico. Estos pacientes son pacientes que están en alto riesgo de desnutrición. Ya, bueno, todos sabemos que un poco por la naturaleza de la enfermedad, que es una enfermedad catabólica, y por la limitación de la ingesta que conlleva. Y, bueno, es bien sabido también que todo paciente malnutrido tiene un pronóstico, se complica y se infecta más. Los objetivos que tengo con esta charla es, bueno, presentaros un poco el riesgo de presentación y sus consecuencias, el papel que juega en la actualidad el reposo digestivo y las diferentes opciones de dietoterapia, hablaros un poco de las diferentes fórmulas de nutrición artificial, cuáles son las más adecuadas, las vías, la utilidad de ciertos nutrientes específicos y recalcar la importancia de la monitorización. Vamos a empezar con la pancreatitis aguda. No me voy a entretener mucho con esta diapositiva, pero sí que hay algunos determinantes locales y sistémicos que nos marcan la gravedad de la pancreatitis. Y nosotros, cuando vemos por primera vez a un paciente, cuando nos hacéis una interconsulta, nos resulta fundamental estratificar bien, porque también los pacientes que tienen una pancreatitis más grave van a necesitar un apoyo más estrecho y más ayuda por nuestra parte. En la pancreatitis leve, lo que hoy en día hacemos es priorizar que el paciente coma por boca en cuanto empiece a tolerar, sin tener en cuenta, es decir, de una forma independiente, los niveles de amilasa y de lipasa para seguir avanzando en la dieta. Y lo que hacemos es que priorizamos una dieta que sea baja en grasas, controlamos las grasas y vamos jugando con el aumentar un poquito en función de la tolerancia de los pacientes. La pancreatitis moderada básicamente también es bastante parecido el manejo, depende un poco de lo malnutrido que esté el paciente previamente para que nos demos más o menos prisa y en principio la idea generalmente que tenemos nosotros es la misma. El paciente puede comer en cuanto empiece a tolerar y la idea es empezar con una dieta blanda y controlada en grasas. Y un poquito más de interés para nosotros, un poco más dificultoso, es el manejo nutricional de la pancreatitis aguda grave. Representa el 20% de las pancreatitis, es una situación en la que existe una inflamación, un hipercatabolismo. En muchos pacientes se ha visto que hay un daño en la barrera intestinal y una traslocación bacteriana y estos pacientes se deterioran muy rápidamente por el aumento de los requerimientos calóricos y porque también aumentan las pérdidas proteicas. En todo caso, siempre queremos evitar una cirugía precoz, que ya sabemos que aumenta la morbimortalidad, y el soporte nutricional tiene que ser también precoz, generalmente antes del tercer día. Con esto atenuamos el catabolismo asociado, ¿no?, a esta cascada inflamatoria que se produce en la pancreatitis, ayudamos a mantener la integridad de la barrera intestinal, reducimos la traslocación bacteriana y al final, pues esto se traduce en una mayor supervivencia, menos infecciones, menos intervenciones quirúrgicas y menor fracaso multiorgánico. En cuanto a las fórmulas que utilizamos, generalmente ahora mismo estamos intentando empezar con fórmulas poliméricas estándar si el paciente las tolera. En caso de intolerancia iríamos ya a las fórmulas elementales y la vía de abordaje, siempre que podamos, la sonda nasogástrica, ¿vale? Al final es más fácil de colocar, es más barata y dejaríamos solamente para casos de intolerancia o de retraso marcado en el vaciamiento gástrico la colocación de una sonda nasoyeyunal. La valoración nutricional pues tiene que ser al ingreso. Ya hemos dicho al principio de la charla que son pacientes que se consideran de riesgo nutricional moderado o alto. Generalmente, no hay ninguna escala nuestra de cribado que esté validada para esta población. Nosotros solemos utilizar el NRS, luego os he dejado una diapositiva que no vamos a meternos mucho porque sí que es largo, pero para que lo tengáis en la presentación. Y en los pacientes críticamente enfermos pues sí que hay algunas escalas como el NUTRIC, que
bueno, una puntuación mayor o igual a 5 nos dice que tenemos que ser un poquito más agresivos en el tratamiento nutricional de estos pacientes. Nosotros, cuando vamos a valorarlos, tenemos en cuenta la ingesta del paciente, qué está comiendo, si puede comer, cuánto come, si ha perdido peso recientemente, el porcentaje de pérdida ponderal en cuánto tiempo. Estamos ya introduciendo en la práctica clínica diaria la ecografía nutricional para valorar la pérdida de masa muscular. Siempre nos fijamos también en si está deplexionado, si tiene datos de sobrecarga y, muy importante, valorar en cuanto podamos el estado funcional de estos pacientes, porque ya sabéis que nutrición y función es todo uno, y para eso generalmente utilizamos el dinamómetro. Las proteínas séricas, pues al final son pacientes inflamados que tienen unos reactantes de fase bastante elevados y por sí mismas, de forma aislada, sobre todo en una condición aguda, no nos identifican la desnutrición. Este sería un poco el Nutric que os he comentado de pacientes críticamente enfermos y los parámetros que utiliza, no nos vamos a meter mucho más. Y este sería el NRS 2022, que utiliza 2 fases. Una primera fase sería el screening inicial. Si alguno de los 4 puntos primeros, paciente con bajo IMC, ha perdido peso recientemente, ha disminuido la ingesta o está gravemente enfermo, que pues casi todos son, pues pasaríamos al siguiente punto, que ya nos dice un poco si tenemos que poner un tratamiento nutricional o si tenemos que seguir valorando de forma semanal al paciente. Para calcular los requerimientos, generalmente, bueno, ya sabéis que el gold estándar para medir el gasto energético en reposo de un paciente sería la calorimetría indirecta. No disponemos de ella en este centro, nosotros nos basamos en ecuaciones, pues Harris-Benedict, por ejemplo, y en normogramas basados en el peso. Importante reevaluar semanalmente los requerimientos del paciente. Y los requerimientos que calculamos varían en función de la severidad de la pancreatitis. Siendo en una pancreatitis leve, los requerimientos energéticos de 25-30 kilocalorías por kilo día y de proteínas 1,2-1,5, y cuando ya estamos hablando de una pancreatitis moderada o grave, los requerimientos tanto energéticos como proteicos aumentan, según señalo en la diapositiva. En los últimos años ha habido un cambio de paradigma. Anteriormente, pancreatitis aguda grave era de cabeza a nutrición parenteral. Hoy se han visto los beneficios que supone la nutrición enteral en cuanto a mortalidad y complicaciones, y en general siempre la priorizamos. Pero no hay que olvidar que hay que respetar ciertas contraindicaciones, como puede ser que el paciente tenga un ilio, fístulas pancreáticas complejas o la presencia de un síndrome compartimental. Esto es un metaanálisis que incluye más de 300 pacientes, en el que, bueno, se ve claramente cómo se va a favor de la nutrición enteral frente a la parenteral en términos de mortalidad. Y esto resume simplemente lo que hemos dicho. La nutrición parenteral en estos pacientes sería una segunda línea en aquellos que no cubren requerimientos, que no toleran o en los que está contraindicada la nutrición enteral pues bueno, tiene sus riesgos, es más cara y también produce mayor hiperglucemia. La composición, generalmente, pues la mayoría a base de hidratos de carbono. Hay distintas formulaciones de lípidos, no tiene por qué estar exenta de lípidos, salvo que los triglicéridos estén muy elevados. Generalmente, cuando están por encima de 400 es cuando yo quito el aporte de lípidos en una nutrición parenteral, y siempre tenemos que tener en cuenta que el aporte de proteínas por kilo de peso sea suficiente para la condición del paciente. En cuanto a los nutrientes específicos, bueno, os he puesto, después de la revisión que he hecho, varios. Sobre todo me quiero centrar en la glutamina, que es sobre la que hay un poco más descrito. Tiene su papel en la nutrición parenteral a dosis de 0,2 gramos por kilo de peso y, bueno, pues como todo, pues hacen falta todavía más estudios. La Sociedad Americana de Nutrición no avala su uso. En las guías ESPEN sí que lo recomiendan, que sobre todo es en las que me estoy basando para hacer esta presentación, y algunos efectos, pues se ha visto que eleva los niveles de albúmina y disminuye la PCR, mejora la función intestinal y previene la translocación bacteriana, y puede disminuir las complicaciones infecciosas, la estancia hospitalaria y la mortalidad. La arginina pues tampoco se recomienda de forma rutinaria, al igual que los ácidos grasos omega 3, y el selenio pues tiene una evidencia leve. Sí que hay algún estudio que ha demostrado que disminuye las complicaciones infecciosas, pero todavía queda más por avanzar en este campo. En cuanto a la fibra, en resumen, en las primeras fases de las pancreatitis agudas graves, la fibra no estaría recomendada.
Todo esto tiene un impacto en la supervivencia de los pacientes. No hay que olvidar que muchos pacientes con pancreatitis aguda son alcohólicos y el IMC no nos sirve como parámetro único porque los pacientes con sobrepeso y obesidad también se ha visto que tienen un peor pronóstico. Para monitorizar a estos pacientes nos fijamos en una serie de parámetros clínicos y bioquímicos. Hay que fijar objetivos, entre los cuales os he señalado 2 bioquímicos, que sería mantener unas glucemias por debajo de 180 y unos triglicéridos por debajo de 400. Y bueno, en las complicaciones recalcar un poco que la nutrición parenteral exclusiva pues sí que nos puede llevar a una atrofia intestinal y atenuar esa función de barrera del intestino delgado. La hiperglucemia, ya sabemos que se produce una serie de cambios metabólicos en los pacientes con pancreatitis aguda, tienen más insulinoresistencia y hay veces que se dañan los islotes pancreáticos y esto nos puede limitar a la hora de poner más o menos aporte en las nutriciones parenterales. Y la hiperlipemia, ya os he dicho que es una complicación frecuente y bueno, tenemos que monitorizarla también y tener en cuenta que cuando están por encima de 400 o triplican el límite superior de la normalidad de los triglicéridos, habría que retirar las grasas de la nutrición parenteral. Las complicaciones nos afectan al tipo de soporte, generalmente lo que estamos repitiendo a lo largo de la charla, siempre nutrición enteral si es posible. Si tenemos una obstrucción a la salida del estómago, tendríamos que pensar en poner una sonda nasoyeyunal y la NPT solamente si es imposible o insuficiente la nutrición enteral. En algunos pacientes que tienen que ir a cirugía, pues hay veces que se ha aprovechado y se les ha puesto una yeyunostomía quirúrgica. Hay diferentes estrategias que podemos utilizar para mejorar la tolerancia a la nutrición enteral, ya sea fármacos, ajustar el ritmo de infusión. Generalmente estos pacientes toleran mejor una pauta continua que una pauta en bolos. Y el tema de las fórmulas oligoméricas o peptídicas, que bueno, de inicio intentamos con las poliméricas y si no se toleran bien pasaríamos a una peptídica. Las enzimas pancreáticas hay veces que se pueden utilizar en las etapas iniciales de una pancreatitis y se pueden utilizar de forma conjunta en la nutrición enteral. Disponemos de muchos medicamentos también pues, para mejorar la tolerancia a la nutrición y la fibra. Repetimos de momento que no está recomendada en los pacientes en UCI y sí que puede ser útil en algunos casos de diarrea por insuficiencia pancreática exocrina. Los probióticos no están recomendados. Hay algún estudio que dice que en la pancreatitis aguda grave aumenta la mortalidad. Y esto, bueno, es un resumencillo de todo lo que hemos ido diciendo. Luego hablaremos un poco en la pancreatitis crónica del MCT y básicamente siempre NE, no siempre sonda nasoyeyunal. Si la sonda se requiere durante un tiempo prolongado, tendríamos que utilizar un abordaje más permanente, como puede ser una yeyunostomía, y la nutrición parenteral solamente para los casos en los que no podamos utilizar el otro tipo de soporte. Como siempre me gusta poner ejemplos, este es un caso que compartimos con los compañeros de la planta digestivo, un paciente que, bueno, en el contexto de una CPRE hizo una pancreatitis aguda, se manejó de forma conservadora y se cubrió con antibiótico, nos hicieron una interconsulta, era un paciente con un IMC en grado de obesidad que no había perdido peso de forma previa al ingreso y en el que, bueno, la pancreatitis era aguda moderadamente grave, pero consideramos oportuno esperar un poquito y progresar dieta. El paciente toleró de forma correcta, se fue a casa, le suplementamos porque no cubría más del 60% de los requerimientos que habíamos estimado, pero como he dicho ya al principio, siempre hay que ser dinámicos y dentro de un paciente pues el manejo hay veces que tiene que ser secuencial. Reingresó en la REA por un subséptico secundario a unas sobreinfecciones de las colecciones pancreáticas y ahí sí que precisó que le pusiésemos una nutrición parenteral que fue transitoria porque la presión intraabdominal era muy elevada. En cuanto pasó a la planta digestivo, el cuadro mejoró, hicimos la transición y al final, bueno, pues el cuadro se resolvió, el paciente se fue comiendo. Este sería un resumen, no vamos a entrar porque ya lo hemos dicho todo y vamos a hablar finalmente de la pancreatitis crónica. Se producen en ella una serie de alteraciones metabólicas y nutricionales. En los estadios precoces se afecta sobre todo la digestión de las grasas y en estadios más avanzados ya aparece la creatorrea o la azotorrea. La desnutrición en estos pacientes es multifactorial. Por la insuficiencia pancreática exocrina, por la anorexia que tienen estos pacientes, por el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, el alcoholismo y la existencia en muchas ocasiones de diabetes. El buen estatus nutricional puede mejorar el control del dolor. Hay que recomendar a todos los pacientes que mantengan una abstinencia de alcohol.
que controlar el dolor y, que esto lo hacen muy bien los compañeros de digestivo, reemplazar adecuadamente con enzimas pancreáticas. El manejo nutricional de estos pacientes es muy importante y tenemos que ir de la mano con los compañeros de digestivo. La intervención dietética individualizada es tan eficaz de inicio como los suplementos nutricionales orales. Las comidas, siempre les decimos que muchas pero poca cantidad, de alto valor energético, y el tema de limitar la grasa, que antes se hacía mucho, realmente si le decimos a un paciente desnutrido que limite la grasa, al final muchas veces se nos desnutre más. Entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar jugar con eso, ajustar las enzimas pancreáticas y guiarnos un poco por la clínica y la presencia de esteatorrea para ir reduciendo más o menos el aporte de grasa de la dieta. Evitar un exceso de fibra en estos pacientes porque disminuye la biodisponibilidad de las enzimas pancreáticas, y aquí sí que me gustaría recalcar, que creo que están entre el público, el papel importante que tiene también nuestra enfermería y las nutricionistas en el manejo de estos pacientes. Los suplementos pueden ser necesarios, al igual que en la pancreatitis aguda. Las fórmulas peptídicas las reservaríamos para cuando no se toleren las fórmulas poliméricas. Las peptídicas saben peor y hay veces que pueden tener un menor cumplimiento por parte del paciente. Y la suplementación con triglicéridos de cadena media habría que valorarla cuando la esteatorrea es importante, el paciente no gana peso y bueno, pues tener en cuenta un poquito pues eso, que tampoco sabe muy bien y que hay veces que los pacientes se quejan de náuseas, dolor abdominal y diarrea. La monitorización es clave en estos pacientes, la hacemos con el control de los síntomas, ver un poco pues, la evaluación funcional, morfológica de los pacientes en las consultas. Es importante medir las vitaminas liposolubles por la esteatorrea y otros micronutrientes y vitaminas. Y también controlar la hemoglobina glicosilada. Ya por último, esta es mi última diapositiva. Hay que tener en cuenta la presencia de hiperglucemia en los pacientes con pancreatitis crónica. El porcentaje de intolerancia a la glucosa es más o menos en un 40% o 90% de los pacientes, o sea que no es nada desdeñable. Y la diabetes secundaria a enfermedad pancreática, que nosotros llamamos comúnmente entre los endocrinos tipo 3C, suele aparecer en las fases tardías y a veces el manejo es un poco complicado. Es una diabetes bastante lábil porque se afectan las células alfa productoras de glucagón y también las células beta. Entonces, estos pacientes tienen con mucha frecuencia hipoglucemias. En el tratamiento, la mayor parte de las veces, al final tenemos que utilizar insulina, intentamos mantenerlos con insulina basal y metformina si presentan algo de reserva pancreática, y hay veces que no nos queda otra que ponerles una basal bolo. Recordaros aquí que en estos pacientes no habría que utilizar terapias antidiabéticas basadas en incretinas, análogos de GLP-1 o inhibidores de DPP-4. Este sería el resumen de todo lo que hemos hablado. Y para terminar, bueno, pues recalcar que en los pacientes con pancreatitis aguda y crónica la nutrición es una parte fundamental, que estos pacientes, si no, pues van a tener una peor supervivencia y van a conllevar un mayor gasto. Hay que desterrar el concepto de que en pancreatitis aguda grave, nutrición parenteral siempre, o el tema de siempre sonda nasoyeyunal, porque la nutrición enteral ya hemos visto que es preferible, y también, si se puede, la sonda nasogástrica, y que la dieta se puede iniciar y progresar atendiendo a criterios clínicos, las enzimas que son básicas para el tratamiento nutricional, sobre todo en la pancreatitis crónica, y que no tenemos que olvidarnos de hacer un control estricto en estos pacientes y descuidar el tema de la hiperglucemia. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Sara, por tu excelente presentación. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cuándo consideras que debe solicitarse valoración especializada de nutrición? Si un paciente está 48, 72 horas y no consigue comenzar la nutrición, si ya en el análisis inicial se detecta riesgo alto de desnutrición, o cuándo consideras tú que debemos... Generalmente nosotros os agradecemos que cuanto antes mejor, ¿vale? Porque muchas veces en las pancreatitis agudas leves realmente prácticamente no hace falta hacer nada, sino esperar y, según el paciente, por criterios clínicos, como hemos comentado, vaya tolerando sin prisa pero sin pausa, darles, y generalmente pues muchos se resuelven en poco tiempo, en una semana. Y en las pancreatitis agudas graves sí que tenemos que estar muy encima desde el primer momento y ver qué tipo de soporte es el más indicado. Vale. ¿El doctor Santander? Sara, te felicito por la presentación. En pancreatitis aguda de origen alcohólico, yo creo que has comentado, tiene un hándicap añadido, que es la malnutrición previa que ya suelen tienen tener los estos pacientes,
con riesgo de traslocación bacteriana que sabemos que tienen. La pregunta que te haría es precisamente qué medidas o qué podemos apurar más, aparte de, supongo, iniciar una nutrición enteral cuanto más precoz vamos a reducir esa traslocación, y si glutamina o si hay algo más que pudiéramos apurar en este grupo de pacientes. Gracias. La glutamina pues también ha demostrado, hay varios metaanálisis, ¿no?, que sí que hablan de que disminuye las complicaciones infecciosas. Entonces, yo lo que diría siempre es, en cuanto podamos, nutrición enteral, porque es lo que más nos va a preservar esa barrera intestinal, y sí que tenemos que tener en mente que estos pacientes en la nutrición parenteral se pueden beneficiar del aporte de glutamina. El doctor Casabona. Sí, muchas gracias, Sara. Yo tengo una pregunta de la pancreatitis crónica. Vale. Como es un foro también abierto a otras especialidades, atención primaria, la pancreatitis crónica pues se sigue por especialistas de digestivo y de endocrino nutrición en el hospital, pero como médico de atención primaria, ¿qué seguimiento, entre comillas, todos sabemos la dificultad que hay ahora en atención primaria, qué seguimiento sería el mínimo que debería a lo mejor hacer un médico de atención primaria a estos pacientes en cuanto a si hay que hacerles analíticas periódicas, sobre todo el control de la glucemia, que ya lo has dicho que es muy importante, pero si hay que hacer algún tipo de análisis que muchas veces se les demoran las consultas y demás? Sí, en las guías generalmente recomiendan que en estos pacientes se haga una analítica de control al menos anual. Si el paciente se deteriora, pues hay que avisarles, ¿no?, que si nota una pérdida de peso, si tiene mayor esteatorrea, si tiene algún inconveniente, pues habría que citarles antes y revisarles con una mayor frecuencia, sobre todo porque sí que es muy frecuente, ¿no?, el déficit sobre todo de vitaminas liposolubles. También se ha visto pues por el tema de que no absorben la vitamina D bien, que tienen un mayor riesgo de osteoporosis y de fracturas. Entonces, bueno, pero lo mínimo es una vez al año. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente charla. Muchas gracias, Sara. De nada. Bueno, así.